Hola gente creativa, yo soy Emilia González de Emi Quills y espero que estén pura vida. Hoy les traigo un paso a paso de cómo hacer trapunto con lana. Además les tengo una sorpresa que les voy a estar contando al final del video, así que les invito a quedarse y vamos a ver. Trapunto con lana. Materiales que vamos a necesitar: un aro bastidor de acolchar número 12, 50 centímetros de tela que puede ser muselina o algodón estampado, pero en crema o blanco, hilo de acolchar, lana, aguja de acolchar y otra punta roma como las de punto de cruz. También ocupamos 50 centímetros de tela esterilla que puede ser, si no consiguen, como este tipo de manta que tiene menos hilos por pulgada cuadrada. Y empezamos. El paso número 1 va a ser pasar nuestro motivo a la tela y para eso nos ayudamos de una pantalla de luz. Si no tienen, pueden usar una ventana. Bueno, yo lo que voy a hacer con esta técnica es un almohadón, entonces corté mi tela de 19 pulgadas por 19 pulgadas. Y bueno, estoy viendo que es muy grande y lo que voy a hacer es que, bueno, ahí tengo marcada mi tela por la mitad, entonces voy a hacer este caballito aquí y otro un poquito más abajo, y para eso voy a usar el mismo motivo pero invertido. Entonces voy a empezar a pasar con este lapicero de fricción que se va con calor el motivo, como pueden ver acá. El trapunto con cordón o lana se usa en áreas estrechas como tallos o canales. Por eso en nuestro diseño va a tener unos canales que después de coser en líneas de acolchado paralelas vamos a insertar la aguja de punto de cruz o tapicería con punta roma enhebrada con lana y vamos a pasar a través de esos canales. Bueno, voy a darle vuelta a mi caballito de mar para poder pasar y hacer el que está aquí a la par. Bueno, aquí más o menos no los voy a dejar a la misma distancia, sino que voy a hacerlo un poquito más abajo. Y bueno, aquí empiezo a pasarlo. Ya acá, como pueden ver, tengo mi diseño acá y ese mismo caballito lo invertí, ¿verdad? Lo usé, pero por este lado, y lo calqué. Ok, además le hice dos burbujas más. Estas dos que están acá grandes, que las tengo aquí en el diseño. Y también en el diseño hay estas ondas, que es por si ustedes las quieren poner imitando el agua acá abajo. Yo no las puse, pero si ustedes quieren lo pueden hacer. Bueno, vamos a coger nuestra tela, esta, que se llama esterilla, pero puede ser una manta. O, bueno, la tela Panamá es como muy fina, pero sería como una manta ralita, ¿verdad? Y si no tienen, hemos usado esta técnica usando dos de muselina, una adelante y una atrás en lugar de esta tela. Por si no la consiguen, se puede hacer también así. Y bueno, aquí la idea es que vamos a poner el marco, ¿verdad? Aquí lo estoy centrando lo mejor que puedo. Y voy a usar hilo de acolchar, que tiene que ser de hilo de algodón que sea resistente. Y bueno, voy a enhebrar mi aguja de acolchar y vamos a hacer una puntada de acolchado o un pequeño hilván para poder agarrar las dos telas. Bueno, aquí ya lo tenía puesto, pero no había apretado bien mi tela en el aro y ya es lo que estoy haciendo. Tiene que estar bien talladita para que la unión de esas dos telas quede perfecta. Ok. Bueno, les recuerdo que lo que voy a hacer es una puntada de acolchado, pero aquí todavía no está la guata. Lo que voy a hacer es coser esas dos líneas paralelas que están en todo el diseño
para luego insertar una aguja con lana y pasar por ese canal que va a formar mi diseño. Bueno, y aquí voy a empezar a hacer esto a mano, el acolchado a mano, pero es un hilván chiquitito. La idea es que hagamos el canalito por donde va a pasar la lana. Bueno, y así vamos a continuar haciéndolo por todo el diseño. Ojalá que la puntadita quede chiquitita, lo más chiquitita que podamos. Bueno, yo ya aquí tengo el primer caballito de mar hecho y relleno. Y como pueden ver acá, así fue como quedó cuando yo uní las dos capas haciendo el hilván con el hilo de acolchar. Y este es el paso 4. O sea, ya aquí tengo, el otro lo tengo hilvanado. Ya formé los canales por donde va a pasar la aguja con la lana. Por todo esto. ¿Ven? Son dos líneas paralelas. Todo el diseño está formado de líneas paralelas. Y ya tengo mi lana enhebrada, vean cómo se ve por detrás. Y voy a pasar mi lana por medio de las dos capas de tela. La principal y esta que es, como les decía, una tela esterilla. Y voy a introducir mi aguja. Pero lo que estoy haciendo es marcando porque me costó mucho hacer el primero porque no veía por dónde era que iba mi aguja. Pero tenemos cuidado digamos, voy a hacer esta parte de acá, ¿verdad? Es como la columna, digamos, del caballito. Y entonces yo voy a pasar mi aguja por el canalito, por medio de las dos líneas paralelas que hice. Y me estoy fijando si voy por buen camino. Bueno, ahí lo ven que sí voy por buen camino, entonces seguimos. Bueno, aquí pasamos y ustedes ven que yo ahí voy viendo que voy por buen camino porque me ayudé con el lapicero de fricción. Y ahí voy revisando de este lado y de este lado. Ven que ya se ve en relieve. Ya ahí se ve más levantado el motivo. Y voy a seguir haciendo lo mismo con mucho cuidado, viendo por dónde salí y vuelvo a meter mi aguja. Principalmente en las vueltitas hay que tener cuidado y salgo. Bueno, ahí tenemos y revisamos. Vemos por dónde quedamos y volvemos a insertar la aguja con la lana y vamos hacia arriba. Ok, cortamos y ya tenemos esa parte lista. Cortamos también los hilitos que nos van quedando, la lana que nos va quedando ahí, y seguimos haciendo este mismo proceso en todo el diseño. Voy a seguir haciendo esta pancita y luego hasta llegar acá. Luego me voy a devolver a hacer el que me faltó. Es un trabajo muy bonito, pero como todos los trabajos manuales, de mucha paciencia. Entonces también me voy a ayudar marcando
y vean cómo va la aguja, ahí sí se ve bien. Dejo estos pedacitos de lana o el rabito de la lana ahí y sigo introduciendo mi aguja. Tengan cuidado con la parte de abajo de la colita del caballito de mar, porque esa es la parte más difícil. Entonces lo que hacemos es que salimos más seguido. Bueno, vean como ya voy bastante adelantada, y esta parte de aquí, por si tienen dudas, se las voy a hacer. Este caballito que se ve más claro es porque ya está planchado. Este todavía tiene ahí el lapicero de fricción, entonces por eso se ve más oscuro, pero ahorita cuando yo vaya y planche se va a ir con el calor y ya va a quedar igual que este. Ok, voy a hacer uno de estos para que ustedes vean cómo se hace. Bueno, voy a introducir la aguja en medio de las dos telitas, ¿verdad? La principal y esta esterilla, y salgo. Ay, es que a veces me cuesta un poco ver por dónde, pero si no lo marcan con el lapicero de fricción. Ven, aquí como son cortitos, entonces va a quedar igual que este otro, con un poquito de lana de este lado y otro de este. Y así van a repetir igual en todo. Son cortitos, entonces introducimos la aguja. A ver, por ahí. Y salgo donde corresponde y dejo un poquito de lana de ese lado y corto. Como ven, ya se va viendo todo el relieve que va dejando. Y eso lo vamos a hacer hasta el final. Ven que va a quedar igual a este. No pueden dejar mucho exceso de lana tampoco. Es suficiente para que no se salga, pero tampoco demasiado. Bueno, como pueden ver, ya le bordé los ojitos. Y ahora lo único que queda es ir y voy a planchar que tiene todavía el lapicero negro de fricción. En cuanto lo aplanche se le va a ir y estamos listos para ya el último paso, que es el acolchado. Vean, así queda por detrás. Este es el paso 5, que es ya el acolchado. Como pueden ver, ya lo aplanché y ya está listo. Originalmente queda todo en beige o en blanco. Y bueno, aquí lo que les estoy mostrando es las capas de tela que lleva, ¿verdad? La base, esta otra de esterilla, la guata y la parte de atrás. Y bueno, yo voy a ir a acolcharlo. Aquí ya lo tengo listo. Yo quise pasarle este color como amarillo dorado para que ustedes lo apreciaran mejor, pero en realidad la técnica originalmente queda toda blanca o toda en crema, pero yo quería que ustedes vieran cómo se resaltaba. Esa es la técnica de traspunto con cordón o lana. Espero que la practiquen. Ya terminamos, espero que les haya gustado mucho la técnica. Esta técnica la pueden usar para hacer bolsos, almohadones, caminos de mesa, y además pueden hacer varios bloques de 12 por 12 y luego unirlos todos como les había explicado en un video anterior, que aquí les puedo dejar el link. Si no se han suscrito a mi canal, les invito a suscribirse, a darle clic a la campanita para que les notifiquen cada vez que hay un video nuevo. También estoy en Instagram y me pueden buscar como Emi Quills. Y la sorpresa que les tenía es que vamos a hacer una rifa entre todas las que me dejen un comentario y estén suscritas al canal. Es una revista de bordado de punto español sobre papel y además una revista de arte patchwork, que sé que les va a gustar mucho. Así que no olviden dejarme el comentario para que participen de la rifa que vamos a hacer en el próximo video. Muchísimas gracias por ver los videos y nos vemos la próxima.